carta de Efesios, una carta escrita por nuestro hermano Pablo, una de las 4 cartas de la prisión en la cual el Señor inspiró por su Espíritu, inspiró a nuestro hermano para escribirles a nuestros hermanos de la ciudad de Éfeso, pero que se quedó, hermanos, se quedó allí perpetuamente por los siglos hasta que el Señor venga, donde ya no necesitaremos pues la Biblia para todos los tiempos. Esto no quiere decir de que vamos a estudiar una carta, un momento histórico de una iglesia. Eso no quiere decir de que vamos a estudiar cómo es que los hermanos en aquella época vivían. No obstante, sabemos que sí tenemos de tener siempre en cuenta el contexto primario de la intención del autor hacia sus destinatarios, que fueron los hermanos de Éfeso. Pero, como siempre, hermanos, trayendo las aplicaciones correspondientes para nosotros hoy en día, porque para eso es la palabra de Dios. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para redarguir, para darnos a conocer la voluntad, la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Así que, hermanos, la Biblia es para todos los tiempos, las cartas son para todos los tiempos, y vamos a seguir entonces aprendiendo de lo que Dios nos enseña en esta maravillosa escritura. Voy a compartirles pantalla para darles a conocer la presentación. Estamos entonces, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Asienten con su cabeza. Muy bien, estamos en el estudio de la carta de Efesios. Así que vamos entonces a seguir estudiando esta carta. Bien, hoy nos va a corresponder el estudio del versículo 3, porque apenas iniciamos, versículo 3 de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Vaya a su Biblia. Sé que usted tiene ahí su Biblia. Y el pasaje de Efesios capítulo 3 dice lo siguiente: bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor ayudándonos a comprender y a que podamos aprender en esta noche. Así que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Bendito Señor y Padre, te damos gracias en esta noche porque nos regalas el privilegio y la oportunidad de podernos acercar ante tu trono de gracia y de oportuno socorro. Agradecidos con usted, Padre, por la bendición enorme y maravillosa de ser tus hijos y de haber sido rescatados, Señor, de que un día estábamos muertos y tú nos resucitaste. Gracias, Padre, por el amor maravilloso, Señor, y grande que has demostrado a través de tu Hijo y que sigues demostrando a través de todo lo que nos das y tantas bendiciones, Señor. Por eso ahora queremos aprender de tu palabra, Señor, rogándole que nos instruya, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, nos dé entendimiento, y todo cuanto hagamos, Señor, sea para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Toma el control de esta reunión, de cada dispositivo, de cada celular, de cada computador, donde quiera que se esté transmitiendo, Señor, este estudio.
y de cada lugar, no solo aquí en Cali, sino en todo el mundo, donde quiera nos ven, Señor. Sabemos que nos ven de diferentes países, Señor. Rogamos que sea usted bendiciendo a toda la hermandad, a todos y cada uno de nuestros hermanos, para que seas fortaleciéndonos a través de tu palabra. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3, y yo lo he titulado Bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Ese versículo, hermanos, es el que vamos a ver. Hoy día la palabra bendición, hermanos, se ha vuelto una frase muy común, prácticamente un cliché. Un cliché es una frase muy repetitiva, muy común que se ha vuelto, pero que en realidad ha perdido peso. Esa palabra bendición, ¿no? Y su verdadero sentido. Muchas veces hablamos de bendición como algo que es intocable, ¿no? Por lo menos decimos, no toques eso que está bendito, ¿sí? Mucha gente dice, esto está bendito, no lo toques. También hablamos de bendición cuando escuchamos la frase de alguien que dice, échese la bendición, o cuando pasa una persona por un templo, entre comillas, religioso y dice, me voy a echar la bendición, o pasa por un cementerio y se echa la bendición. La bendición, muchos interpretan y dicen, no, es apersinarse, ¿no? Hacerse la señal de la cruz desde la frente hasta la parte de su pecho y los hombros. También muchos he escuchado cuando llega el hijo, el hijo le dice al papá bendición y el papá le dice, Dios lo bendiga a mí. Y la palabra bendición es una palabra usada muy comúnmente, y vuelvo a reiterar, se ha vuelto una frase cliché, una frase común, pero que ha perdido el peso verdadero de su verdadero significado, ¿sí? Entonces yo quiero preguntar en estos momentos, ¿qué es bendición para nosotros? ¿Qué significa bendición para nosotros? ¿Sí? ¿Qué es la bendición? ¿Qué comprendo yo por estar bendecido con toda bendición espiritual? Porque el pasaje dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Pero antes de pasar, quiero comenzar con una historia que tal vez algún tiempo la relaté, puede que usted se acuerde de esta historia, puede que no, pero nuevamente la voy a narrar o a leer. La historia es de un mendigo que había estado sentado por más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita, dijo el mendigo, ¿no? Murmuró, alargando su mano, su bolsa. No tengo nada, le dijo el desconocido. Después, el desconocido le preguntó, ¿qué es eso en lo que usted está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez ha mirado qué hay adentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada adentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja y con asombro, incredulidad vio que la caja estaba llena de oro. Imagínense, por años, hermanos, este hombre tenía algo muy precioso, pero no se daba cuenta. Era rico, pero vivía como un mendigo, como un pobre. Bueno, hermanos, hay muchos cristianos así. Hay muchos cristianos que viven pensando que son pobres espiritualmente,
cuando no se han dado cuenta que tienen muchas riquezas en Cristo. De esto es lo que les voy a compartir en esta noche, hermanos. ¿De qué tenemos en Cristo? Para que nosotros podamos abrir los ojos de nuestra alma y ver todo lo que tenemos en Cristo. Dios nos ha escogido, hermanos, a nosotros para hacernos partícipes de sus riquezas. En Juan, lo ven allí en la pantalla, capítulo 15, versículo 16, el Señor dice, Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, Dios nos ha elegido a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios, porque es que nosotros no creamos a Dios. Dios nos creó a nosotros. Dios nos eligió a nosotros. Y mire el pasaje de Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y aunque está hablando de los apóstoles, porque Jesús escogió a sus apóstoles, a sus 12, para que fueran y les encomendó una tarea, y ellos fueran los primeros que iniciaran la obra del establecimiento de la iglesia que Jesús fundó. Esto también es aplicable para nosotros. Dios nos ha elegido, hermano. Nosotros nacemos no por voluntad propia. Nosotros nacimos porque Dios así lo quiso. Y nosotros no solamente hemos nacido, porque todos los seres humanos, aún los que no son cristianos, nacieron por la voluntad de Dios, pero no todos ellos son hijos. Pero nosotros, hermanos, Dios nos eligió para que fuéramos sus hijos, su pueblo. Y hermanos, muchas veces nosotros desperdiciamos los grandes recursos que tenemos en Cristo. El cielo, hermanos, está lleno de riquezas. Dios es un Dios rico en muchas cosas, pero nosotros, hermanos, muchas veces despreciamos o no somos capaces de entender qué es lo que tenemos. Y por eso la historia del mendigo. El mendigo vivió muchos años como pobre, como mendigo, pidiendo, necesitado, pero no sabía que donde estaba sentado era un banco donde había mucho oro y era rico. Hermanos, debemos entender varios puntos aquí. 3 puntos principales que vamos a ver el día de hoy, en esta noche. Primero, el pasaje dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Primero, Dios, hermanos, es el autor de toda bendición para los que estamos en Cristo. Hermanos, no hay que dejar lugar a las dudas de que Dios nos ha puesto todo lo que necesitamos, hermanos, para ser enriquecidos. Vamos a leer un pasaje en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice el pasaje, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire el pasaje entonces. Dios, hermanos, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida
y a la piedad. Todo, todo, absolutamente todo. A nosotros no nos falta nada en Cristo. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. ¿Por medio de quién? Por medio del conocimiento, dice allí. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Nosotros nos llamamos a Dios. Nosotros no fuimos los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Y Dios nos encontró. En lo más profundo, en lo más perdido, en lo más vil y menospreciado, en donde estábamos, de allí nos sacó Dios, nos presentó limpios y santos, pero ha sido por el amor que nos tiene. Y todo, mire que ahí no dice, el versículo 3 no dice, bueno, algunas cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Pasaje no dice que son algunas cosas las que nos han sido dadas por medio de nuestro Señor. Entonces, hermanos, nos ha dado preciosas, grandiosas promesas para que nosotros lleguésemos a ser participantes, dice el pasaje, de la naturaleza divina. Hermanos, nosotros ahora somos participantes de esa naturaleza divina mediante el conocimiento de Dios. Miren también lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 29 y 30. Vaya a la Biblia, hermano. Yo sé que usted tiene ahí su Biblia. Yo solamente coloqué los pasajes acá. Pero Lucas capítulo 22, versículo 29 y 30 dice lo siguiente. Yo pues os asigno un reino. Miren lo que le está diciendo Jesús a los apóstoles. Yo os asigno un reino. Hermanos, si ustedes se imaginan un reino donde no hay nada, donde es desierto, donde... ¿O cómo imaginamos un reino? ¿Cómo hemos visto un reino? Por ejemplo, nosotros hablábamos antes del reino de Babilonia, reino bastante grande. Hemos hablado en muchas ocasiones del reino de los medos persas, del reino griego, ¿sí? Reinos florecientes, grandes, y eso estamos hablando de reinos humanos. Ahora, ¿cuánto más el reino de los cielos? Donde Jesús es el rey, y donde es un rey que posee todo, hermanos. Y miren lo que dice Jesús, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Observe entonces lo que dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Hermanos, tenemos que tener presente que antes de que existiera la tierra, Dios tuvo el deseo de compartir con los cristianos su amor y sus riquezas, las cuales se encuentran literalmente, ahí lo dice el pasaje de Efesios 1:3, en los lugares celestiales. Nosotros hacemos parte de ese reino. Hay un poema que escribió un hombre llamado William Philip Keller, y quiero leérselos, hermanos. Un poema que me pareció interesante cuando estaba viendo algunos comentarios de este pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 3, y dice así: hasta donde los humanos podemos saberlo, es posible que aquella fuera una de las ideas más audaces que se hubiese generado en las cámaras del Consejo de Dios. Y es posible estar bastante seguros de que cuando el plan fue dado a conocer, una conmoción barrió a través de toda la extensión de la eternidad. Ninguno de los ángeles, ni ningún otro espíritu de los que ministraban, había siquiera soñado con un proyecto de tanto revuelo. Dios tenía la determinación de reproducirse a sí mismo. Él haría que llegaran a la condición de seres
y de hijos a otros como él mismo. Estaba decidido a poblar su hogar celestial con seres formados a la imagen de su propio carácter. Ellos iban a ser los herederos y coherederos con Cristo, su Hijo, con derecho a disfrutar de la eternidad en éxtasis. La idea debió haberle causado una gran emoción a Dios Hijo. Ahora él tendría hermanos y hermanas con los cuales compartir los gozos de la eternidad a su lado. Ya no sería más el Hijo único, era un esfuerzo desafiante. En él recaería la responsabilidad de llevar a cabo el plan hasta completarlo. Cierro comillas. Poema de William Philip Keller, autor de algunos libros y comentarios. Pero importante porque pensemos por un momento, hermanos, ¿cuál es nuestra posición con todo esto? ¿Qué siente usted que le hace falta, hermano? Preguntémonos, ¿qué sentimos nosotros que nos hace falta a nosotros? Ahora bien, el pasaje también dice, en Cristo, en Cristo. Y eso denota algo muy importante, hermanos, y es que solo pueden participar los que están dentro de Cristo. Usted y yo, que estamos en Cristo, solamente podemos participar, hermanos, de esas bendiciones espirituales cuando estamos en Cristo. Y ya lo hemos estudiado varias veces, que la frase en Cristo, el término en, es un término que denota dentro de. El término en Cristo. Ahora, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, pues tenemos todo esto. Y vaya a Efesios capítulo 1, el versículo 3, que es el que estamos estudiando. Ahí dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y eso solo lo hallamos en Cristo. Solo hallamos la bendición espiritual en Cristo. Nadie puede ser bendecido, hermano, si no está en Cristo. Así que el amigo que nos está escuchando, la persona que todavía no ha obedecido el Evangelio, que no ha permitido que Dios haga esa obra maravillosa de salvación en su vida, pues no está en Cristo y no goza de la bendición espiritual. Solamente los que están en Cristo gozan de las bendiciones espirituales. Ahora, mire el versículo 4. Fuimos escogidos, pero solamente los escogidos están en Cristo. Porque mucha gente cree que por el solo hecho de que creemos en el Dios verdadero, ya con eso ha sido escogido. Recordemos que no se trata simplemente de aceptar el hecho de que existe Dios o de que no hay otro Dios fuera de Él. No se trata simplemente de reconocer que Jesús existió como un hombre que vivió hace casi ya 2000 años y que murió por nuestros pecados y que fue clavado en una cruz y que resucitó al tercer día. No basta solamente con profesar con nuestras palabras ese tipo de, entre comillas, fe, porque la verdadera fe, dice Santiago, es una fe obediente. Pero hermanos, solamente los que han sido obedientes al Evangelio y están en Cristo han sido escogidos. Han sido escogidos. Y luego, más adelante, estudiaremos la frase escogidos, ¿no? Para que veamos qué es lo que Dios quiere transmitirnos en esa frase de escogidos en Cristo. Ahora el versículo 4 dice, hemos sido santos y sin mancha, hemos sido santificados, somos santos y sin mancha, pero solamente en Cristo. No se puede, hermano, ser santo y sin mancha fuera de Cristo. Porque el único que santifica es el Señor. El único que puede limpiar nuestra alma
es el Señor a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz. Ningún otro puede hacer esa obra. No, yo mismo no puedo hacerla sobre mí mismo. Así yo quiera tratar de tapar mis errores, mis pecados. Posiblemente muchos piensan, bueno, voy a hacer buenas obras para poder tapar esos pecados que he cometido y eso no sirve. Es como tratar de echarle arena a una podredumbre por encima y solamente lo tapa superficialmente, pero sabemos que por dentro está lleno de estiércol, de carroña, de tanta cosa. Asimismo es el hombre, ¿no? Que trata de ser santo o ser sin mancha, pero fuera de Cristo. No se puede, hermanos, tener la bendición espiritual de ser santo y sin mancha fuera de Cristo. Solamente se es santo y sin mancha cuando estamos en Cristo, dentro de Cristo. Versículo 6 habla de la gracia. Dice, la gracia es impartida libremente en Cristo. Y si usted lee el capítulo, volviendo a Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y en el amado de quién se estaba refiriendo? A Jesucristo. A Jesús. Se está refiriendo a Jesús. Y solamente, hermanos, su gracia se ve impartida por estar en Cristo. También, hermanos, el versículo 7 de Efesios capítulo 1 nos habla de que la redención y el perdón de pecados solamente son posibles en Cristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por cuál sangre? ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo. Solamente tenemos redención cuando estamos en Cristo. Y luego, el versículo 13 nos habla, hermanos, de que estamos marcados o sellados con el Espíritu Santo para garantizarnos nuestra herencia, pero esa herencia solamente es para aquellos que están en Cristo. Miren lo que dice el versículo 13, que luego estaremos estudiando en detalle estos versículos, ¿no? Pero dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los tiempos del Nuevo Testamento, el sello, ya lo explicaremos en más detalle, el sello era algo que se daba para denotar una pertenencia a algo o a alguien. De algo a alguien. Entonces se sellaban. Ejemplo, los sellos que colocaban, el sello romano que colocaba el emperador cuando emitía un edicto o una carta, era porque pertenecía al emperador, ¿sí? O hoy en día inclusive el ganado, ustedes han visto, y aquellos que tienen ganado lo marcan, ¿no? Para denotar de que ese ganado no se vaya a confundir con ningún otro que esté por ahí pastando, sino que sea reconocido como, bueno, esta vaca, este ternero, este becerro es mío, porque es de pertenencia, es un sello, ¿sí? De pertenencia. Pero luego estaremos estudiando en más detalle esa parte de lo que es. Entonces, volviendo al punto de la frase en Cristo, hermanos, bueno, el versículo 3 de Efesios 1 nos está diciendo, miren, Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso, ustedes ahora tienen todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Solamente los que están en Cristo. Pero luego el tercer punto, bueno, antes de dar paso al tercer punto, nada se puede obtener entonces si no se está en Cristo. El estar en Cristo, hermanos, es
estar revestidos de Él. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Libro de Gálatas en su Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, y dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el versículo 29. Y vosotros sois de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La persona que está en Cristo está revestida de Cristo. ¿Sí? Está revestida de Cristo. El estar en Cristo, hermanos, es pertenecer a Cristo, pertenecerle a Él, como si fuera yo ahora ya de la familia de Dios. Hermanos, yo no sé, pero yo cuando llego a mi casa, bueno, yo no toco, ábrame, yo tengo mi llave y puedo abrir libremente. Y mi esposa, la hermana Naldi, que ustedes la conocen, no me dice, bueno, ¿usted quién es? ¿Por qué siguió? Ni mis hijos me dicen, bueno, vamos a llamar a la policía, ¿quién fue el que entró aquí? No, porque yo hago parte de una familia. Si cambiamos esa frase de estar en Cristo por estar en familia, pues decimos que nosotros tenemos plena confianza cuando estamos en familia. ¿Por qué? Porque entramos a nuestra casa, podemos de pronto quitarnos, los que se quitan los zapatos para descansar se lo quitan, pueden abrir la nevera, pueden ir a servicios sin ningún impedimento, pueden tomar algo de comer si lo desean. Tenemos una libertad, hermanos, tenemos una confianza cuando estamos en familia. Ahora imagínense, hermanos, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Tenemos unos privilegios muy, muy impresionantes cuando estamos en Cristo. Pero obviamente, y como lo veremos más adelante en los capítulos siguientes, cuando leamos el capítulo 4 en adelante, tenemos también unas responsabilidades, porque nosotros en nuestra familia gozamos de unos privilegios, pero también gozamos de unas responsabilidades también. Así que no hay que ver simplemente el hecho de los privilegios, también de las responsabilidades en Cristo. Pero entonces, volviendo ahora sí al punto del tercer punto, que es que quiero que entendamos y meditemos en esta noche frente a este tema que nos habla el versículo 3, es que debemos dar más importancia a las bendiciones espirituales, hermanos. Nosotros vivimos en un mundo muy materialista, donde se le da mucha importancia a las cosas que se pueden poseer, las comodidades que se pueden alcanzar, el estatus que lleguemos a tener o que se llegue a tener. Y nos olvidamos, hermanos, que a eso Dios lo llama simplemente una añadidura. Y perdonen la expresión, ¿no? Esos son bobaditas que el mundo tiene. Y que obviamente son, cuando hablo el término bobaditas no me refiero de manera despectiva, porque Dios mismo es el autor de darnos todo lo que en esta vida tenemos. La salud, el alimento, vestido, toda la creación y todo lo que disfrutamos. Bueno, Dios es el que es el autor de todo eso. Toda buena dádiva y todo lo perfecto proviene de Dios, dice la palabra de Dios. Pero todas esas cosas son, hermanos, tan, ¿cómo diríamos? Tan irrelevantes, tan triviales,
si lo ponemos en ese término, tan sin importancia, nos olvidamos, hermanos, que esas son cosas como simplemente mendrugos de pan, sobras que este mundo tiene, pero que no alcanzamos a dimensionar lo que nosotros tenemos espiritualmente. Como Lázaro, ¿recuerdan la historia de Lázaro? Por allá en los evangelios, en el evangelio de Lucas, Jesús habla de Lázaro, el rico y Lázaro, donde Lázaro mendigaba a la mesa del rico y se saciaba con las migajas que caían de la mesa del rico. Y Lázaro, pues no vivió como muy bien en este mundo, pero cuando partió de este mundo, ahí sí fue la verdadera vida de Lázaro. Lo que es vivir, lo que es realmente vida en Cristo, porque fue a la eternidad. ¿Y por qué esto, hermanos? Porque la frase nos bendijo, primeramente el pasaje no dice nos bendecirá, la frase dice nos bendijo, es decir, esa palabra nos bendijo está diciendo ya fueron bendecidos, no nos va a bendecir, no, ya nos bendijo, ya hemos sido bendecidos. Es algo que ya tenemos al haber sido adoptados como hijos suyos. Hermano, y preguntémonos, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora de bendición en Cristo? Imagínense que tenemos el Espíritu Santo. Imagínense que tenemos las manifestaciones del fruto del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Si quieres ser enriquecido en Cristo, bueno, Dios le da estas riquezas, la paciencia, la benignidad, esa capacidad de ser benignos con todas las personas, no solamente con las que nos caen bien, sino con todos los seres humanos, porque la palabra benignidad es una palabra que viene de la naturaleza misma de ser bueno. No es la misma palabra bueno que la palabra benigno. Benigno viene de benignidad, donde la benignidad es todo aquello que hemos sido, que la naturaleza de ser bueno por naturaleza, y esa naturaleza proviene de Dios, para ser buenos con todos, no solamente con los que nos caen bien, con los que nos hacen favores, con los que de pronto pegamos bien con nuestra personalidad. Tenemos la bendición, hermano, de ser benignos. Bondad, fe, mansedumbre. La bendición, hermanos, de la mansedumbre son bendiciones espirituales. La templanza, el dominio propio, tan importante que es en nuestra vida, hermanos. Tenemos, hermanos, esas manifestaciones del fruto del Espíritu, tan importantes en nuestra vida. El amor de Dios, dice Romanos capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Nosotros podemos amar porque el amor de Dios está en nosotros. No porque en nosotros nazca el amor. Nosotros no tenemos la capacidad de amar de manera innata. Dios nos da ese amor para amar. Por eso, hermanos, es que en una pareja, en una familia, en cualquier relación que haya, si no está Dios, no puede haber un verdadero amor. Si no está Dios. Porque solamente Dios es el autor del verdadero amor. Los otros amores que la gente y el mundo habla, pues
son simplemente destellos de lo que es el verdadero amor, pero el verdadero amor, hermanos, es el que proviene de Dios. Tenemos, hermanos, el que fuimos resucitados porque estábamos muertos cuando leamos y cuando estudiemos el capítulo 2, vamos a ver, hermanos, cuál es la condición en la que nosotros nos encontramos. Pero nosotros hemos sido resucitados. Otra bendición que tenemos, espiritual. Otra bendición. Hemos sido resucitados con Cristo. Y ahora hemos sido bendecidos porque nosotros estábamos muertos. Nuestro espíritu estaba muerto, apartado completamente de Dios. Tenemos, hermanos, la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted se imagina, hermano, usted se ha puesto a pensar, a meditar el hecho de que Dios, el soberano Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en el universo, está habitando en usted. ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar lo grandioso que es que Dios esté habitando en su vida? Esa es una maravillosa bendición. Pero el pasaje dice con toda bendición espiritual. ¿Y por qué hago este énfasis en esta frase espiritual? Porque volvemos y lo decimos, ¿no? Este mundo que está tan materializado, este mundo que está tan pegado a lo terrenal, cree que las bendiciones son las que tenemos en este mundo, ¿no? Entonces creen que porque las personas tienen o poseen mucho en esta vida, son muy bendecidas. En realidad esas no son las bendiciones que habla aquí el pasaje. Esas bendiciones que habla el pasaje son bendiciones espirituales. Jesús mismo lo dijo, hermanos. Jesús mismo lo afirmó en el Evangelio de Mateo cuando dijo: ¿de qué valdrá que el hombre gane todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué? Porque nada va a valer que una persona posea todo. Y ya hemos conocido la historia de esa parábola que Jesús narró también de el rico insensato, que acumuló y que acumuló, que acumuló, y que construyó inclusive graneros más grandes para edificarlos y allí guardar todo su grano. Y dijo a su alma que, bueno, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Disfruta, regocíjate en esta vida. Y esa noche vino Dios y le dijo: hoy vienen por tu alma. Hermanos, las cosas materiales aquí son pasajeras y esas no son bendiciones espirituales. Esas son añadiduras. Y no es que esté malo que las tengamos, pero hermanos, debemos entender que algún día se acabarán, que perecerán, como la flor, dice Santiago, de la hierba, que cae su esplendor y su belleza. Así el rico se marchitará, dice la Biblia, en todas sus riquezas. No es que sea malo tener riquezas, no es malo, pero debemos entender que los que tienen, los que tenemos, porque muchos tenemos poco y a eso lo llamamos riqueza, ¿no? Y los que tienen mucho, a eso también se le llama riqueza, porque a veces se cree que la riqueza es que, bueno, la persona que tiene y es un estrato 5, 6 y, bueno, estratosfera. Y no es así. El pobre también puede tener poquitas riquezas y amar más esas riquezas que a Cristo. Y no es eso, hermano, las bendiciones. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos mayores bendiciones que cualquier otra cosa que hay en este mundo, hermanos. Son espirituales. Y las podemos disfrutar hoy en día, porque es que el pasaje está diciendo: nos bendijo. No nos bendecirá, nos bendijo.
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, nosotros estamos aquí, en este mundo, pero el Señor mismo lo dijo, no somos de aquí. Hemos sido adoptados hijos suyos y estamos, como lo veremos más adelante, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando entendemos, hermanos, entonces, que estamos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, y por eso la exhortación que nos hace el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, ahí en pantalla vemos estos dos pasajes, Colosenses, capítulo 3, versículo 1, para ir terminando, hermanos. Dice, si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros ahora estamos en Cristo, pues de ahí la importancia de que realmente pongamos más nuestra atención y demos más importancia a las bendiciones espirituales en Cristo. Todos hemos cantado ese himno 234, que es cuando combatido por la adversidad. ¿Qué dice el himno? Si ustedes se acuerdan, dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el cielo es oro y donde el pie hollará, donde el oro, si hollaremos el oro con nuestro pie. Bendiciones, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, bendiciones, Dios te manda más. El himno no es para que lo cantemos porque suene bonito, es para que meditemos, hermanos, qué tenemos nosotros en Cristo y le demos la importancia más a las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, que son mayores. Hermanos, miren lo que nos enseña el pasaje que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios 4, 18. Dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, pregunta, ¿cuáles son las bendiciones que usted espera? Si yo poseo todo esto estando en Cristo, si yo poseo todo esto estando en Cristo, hermano, ahora, preguntémonos, hermanos, ¿por qué será, para ir concluyendo, por qué será que forcejeo todavía con algunas cosas en este mundo? Apegado, aferrado a ellas, sabiendo, hermanos, que Dios ya me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué será que forcejeo todavía? ¿Por qué soy débil todavía en algunas áreas? ¿Por qué a veces mi ego se levanta y gana? Porque a veces nuestro ego se levanta, ¿no? Y quiere satisfacer su propio deseo. Porque ese es el ego, ¿no? Por eso la palabra egoísmo viene de la palabra ego. Porque soy yo y estoy pensando solamente en mí. Y mi ego a veces se levanta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todavía peco? ¿Saben por qué? La respuesta está en este pasaje.
La respuesta está en Efesios 1:3. Porque olvido mi identidad. Olvido quién soy. Olvido, hermanos, de dónde provengo y para dónde voy. Y todo este libro de Efesios, cuando sigamos estudiando, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios ha tenido un propósito desde la eternidad. A Él no se le ocurrió en el momento del establecimiento de la iglesia esto que vamos a leer. Este plan no fue algo que apareció como que eventualmente en el transcurrir de la iglesia. No. Esto que vamos a ver en el libro de Efesios nos va a dar la idea, nos va a dar la verdad de que el plan de Dios ha sido un plan desde antes de que el universo existiera, desde antes de que este mundo fuera mundo. Y cuando yo, hermanos, pasa todo esto, soy débil o todavía me aferro mucho a las cosas de este mundo, o mi ego se levanta o peco, es porque he olvidado mi verdadera identidad, de que soy hijo de Dios, de que Dios me ha hecho su hijo, de que ahora estoy en Cristo y de que muchas veces no estoy haciendo uso de lo que tengo ahora en Cristo. Y soy como el mendigo de la historia. Estoy mendigando, estoy tratando de tal vez llenar un vacío en mi vida a través de muchas cosas que este mundo me ofrece, pero que en realidad no va a lograr llenar ese vacío. Solamente Cristo, su palabra y el estar en Cristo y el entender que ahora soy hijo suyo, que Dios me ha hecho su hijo. Y si soy hijo, hermanos, tenemos que hacer uso de esos recursos. Soy hijo de Dios. Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual. No hay por qué buscar otras cosas porque estoy lleno y estoy completo. Con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Y eso no se ve físicamente. Eso está en el interior. Y obviamente eso se va a reflejar externamente, ¿no? En la persona y en su trato, en su comunión con Dios primeramente y en su vida y en sus relaciones, en las relaciones que tenga. Por eso un verdadero hijo de Dios, hermano, uno que ha sido rescatado por Cristo, uno que ha sido redimido por la sangre de Cristo, entiende que como es hijo, todo lo tiene y todo lo posee, y por eso es que no busca otras cosas diferentes a las que son y a las que están en Cristo. No anda coqueteando con el mundo, porque sabe que todo lo tiene en Cristo. Hermanos, entendamos eso. Y cuando nos lleguen esos momentos de debilidad, o de nuestro ego, o de nuestro apego a las cosas de este mundo, meditemos entonces, reaccionemos y digamos, yo soy hijo de Dios, he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Necesitamos, hermanos, recordarnos, necesitamos recordar quiénes somos, necesitamos recordar en dónde estamos. Y a través de muchos mecanismos importantes, y es la palabra de Dios, la oración, el servicio, la comunión con Dios y con la familia de Dios. En conclusión, hermanos, al hombre que recibe la bendición de Dios no le falta nada. Él tiene lo más importante en esta vida y la venidera. No menospreciemos, hermanos, las bendiciones que tenemos en Cristo. No las cambiemos como Esaú. ¿Recuerdan la historia de Esaú? Él cambió la bendición que venía de su padre como primogénito. ¿Y saben por qué la cambió? Por un simple plato de lentejas.
Bueno, hay muchos cristianos, claro que yo sé que de los que nos están viendo, ninguno es de esos, pero sé que hay muchos cristianos que cambian la bendición de Dios por un plato de lentejas, por satisfacer simplemente un momento. No hagamos como Esaú, hermanos. No vendamos lo que tenemos ahora en Cristo por cualquier cosa que al final se acabará y al final perecerá.